Bueno, pues buenas tardes a todos. Semilla de Vida ya es una realidad. Como veis, todavía no disponemos de, del aro y de todo esto de esta aplicación. Pero bueno, gracias a Dios ayer ya obtuvimos los 1000 seguidores. Fue un milagro del Señor porque hemos tardado unos 2 o 3 días. Y nada, hemos decidido que quién mejor para inaugurar este canal que, con permiso de todos mis hermanos, mis colaboradores, el heraldo de este canal es nuestro hermano Paquito. Aquí está. Antes os voy a contar un poquito de lo que vamos a hacer en Semillas de Vida. Y nada, va a ser un programa, un canal muy natural, por así decirlo, muy de tú a tú. No pensamos hacer algo tan elitista ni nada de eso, sino que va a ser algo muy sencillo, muy práctico, como con un calor, por así, como de corazón a corazón, como se suele decir. Entonces, nada, vamos a empezar a las preguntas y a las respuestas. Hoy va a inaugurar mi abuelo Paco este programa. Deciros también que siempre miraremos de que los programas de preguntas y respuestas sean así sobre este horario, 4 o 5 de la tarde, porque por la noche pues es un poquito más gravoso para mi abuelo porque él necesita su descanso y en fin. Por la noche emitiremos con Emilio de Huerta del Rey. También voy a invitar a Gerson y Janet. Es mi amigo, todavía no le he dicho nada, pero bueno, ya está invitado, porque sé que me va a decir que sí. Voy a invitar también a Grupo Shekina y va a ser una bendición, va a ser impresionante. Una explosión de gloria, de conocimiento, porque el conocimiento es de Dios. Vamos a contar también con Marcos y Mari como salmistas, con mi padre, Pastor Alfredo de Valladolid, simplemente con el propósito de haceros bien. Es el único anhelo y lo que nos mueve a edificar. Entonces, cuando vaya leyendo preguntas, se las voy comentando a mi abuelo porque está muy pequeñita la letra y mi abuelo pues irá contestando. Vamos a hacer de 5 a 7 menos cuarto o así, porque luego ya mi abuelo tiene que hacer cosas y yo también. Otro día con más tiempo. Es el primer programa, como vuelvo a decir, para los que estáis conectados. A ver, leo ahí. ¿Es tu hermano el de gafas? No, es mi abuelo. Es mi abuelo. Buenas tardes, hermano y abuelo. Buenas tardes. Y nada, así que haced vuestras preguntas. Preguntas, pues, que tengáis de la Biblia. Dudas que vosotros tengáis. Porque, bueno, ya saben quién es el hermano Paquito. Es un maestro reconocido en España, en Filadelfia, y es un hombre usado por Dios en la palabra. Leo ahí, Josué Duval, Dios bendiga al tío Paquito, amén. Gracias Josué Duval. Y nada, el primero que haga preguntas, pues irá contestando mi abuelo, como ya bien he dicho. Y nada, la primera pregunta que pueda leer, pues la comentamos, ¿vale? Deciros también que esto no es un canal mío, vamos a entendernos. Yo lo he creado, pero es un canal de todos, de todo aquel que tenga una semilla de vida, como se llama el nombre, semilla de vida. Se llama Semilla de Vida, como bien decía, estaba leyendo. Y va a haber no solo ministerios, también va a haber ancianos de nuestra iglesia, ancianos de otras iglesias, testimonios, experiencias, y en fin. He leído ahí una pregunta, pero por respeto no la vamos a contestar, ¿vale? No creo que sea el momento adecuado para hablar de algo tan doloroso, porque me has hecho una pregunta un poquito dolorosa, ¿vale? Entonces, por respeto a todos los que nos están viendo, no la vamos a contestar.
La pregunta de Josué Duval es la siguiente. ¿Habrá salvación para los que se queden en la tribulación? ¿Hay salvación para los que se queden en la tribulación? Eh, por supuesto que hay salvación para los que se queden en la gran tribulación. De tal manera que podemos ver que la gran tribulación tiene que preguntar nuestro hermano Juan, diciendo, viendo aquel grupo, vestidos de blanco y con palmeras en las manos, ¿verdad? Pregunta, dice, ¿quiénes son estos? Bueno, estos son los que han salido de la gran tribulación, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, o sea que es la recogida total, por decirlo de alguna manera, de todos aquellos que han pasado por la gran tribulación y han sido salvos ahí. Es más, habrá 144.000, 12.000 de cada tribu, predicando el evangelio del reino a todos los judíos y, como no, y también a gentiles, indudablemente. Y encima tenemos a los dos testigos que dan testimonio, ¿verdad?, sobre la tierra, y que el anticristo, después de su tiempo de 1260 días, les matará, pero les pondrá en la plaza para que todo el mundo los vea y de alguna manera puedan creer que el anticristo es invencible, pero no es así. Dice que una voz del cielo les llama desde arriba y les dice, subid aquí arriba, y son resucitados y suben incorruptibles por el cielo. O sea, va a haber salvación, va a haber una gran, una gran montonera, por llamarlo de alguna manera, de salvados. Va a haber una gran porción de salvados en la gran tribulación. En la gran tribulación hay salvación, por supuesto. De tal manera que ahí podrán arrepentirse y ahí podrán volver a los pies del Señor. Y estos van a tener también los que mueren en la gran tribulación, parte de la primera resurrección. Porque la resurrección tiene dos partes. Cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados, ¿verdad?, en un cuerpo glorificado, semejantes a los que han resucitado, y subiremos a la gloria que el Señor nos está esperando, en la nube que el Señor nos está esperando. Y con Él así estaremos siempre con el Señor. Pero la gran tribulación podemos encontrar que también que estos pertenecen a la primera resurrección. Bendito y santo el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Dice que después de los 1000 años, entonces sí, resucitarán todos para condenación aquellos que no han creído en los diferentes tiempos y dispensaciones. Que Dios te bendiga muchísimo. Amén. Estoy leyendo ahí un comentario de Salazar36. Buenas tardes y bendiciones. Me gustaría hablar con Dios para decirle todo lo que siento. Pues esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque el Señor está al alcance de todo corazón contrito y humillado. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová. Entonces lo tienes al alcance de tu mano. Rinde tu corazón, Salazar 36, ponte de rodillas y habla con Dios. Él es el Padre por antonomasia. Es el mejor Padre que puede tener uno. Es un Dios cercano, no es un Dios con malicia ni mucho menos. Dios te ama con amor eterno y quiere escucharte a ti mismo de tus propias palabras y de tu propia boca. Decirle todo lo que necesitas y tratar contigo. Ese es el cometido del Señor. La Biblia es Dios buscando al hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él nos amó primero, está escrito en la palabra. Así que Salazar 36 lo tienes en la mano, aprovéchalo. Nos dicen por aquí, abuelo, Dios es amor, que se llama la cuenta. Dice, Dios bendiga al tío Paquito, un referente, un hombre de Dios. Dios te bendiga a ti también, Dios es amor. Si alguien va teniendo preguntas, pues las transmite. Dios te bendiga, Salazar 36. Buenas tardes, siervo Ángel. Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes. Nada, para todo aquel que se vaya uniendo, pues lo que os digo, que Semilla de Vida es una cuenta, es un canal familiar por completo, ¿eh? No sin ánimo de lucro, lo más importante es eso, que no hay ánimo de lucro.
simplemente con la pretensión de sembrar la semilla de vida, como se llama el canal, ¿vale? Vale. Gerardo Flamenco, Dios te bendiga, Gerardo. Dios te bendiga, hermano. Palentino Bueno, sí señor. El abuelo Paco, sabes que fue pastor de Palencia durante 7 años y medio fueron. La primera 4, ¿no, abuelo? Y la segunda 3 y medio o algo así. Entre los dos, 7 años entre los dos. más o menos. No, Juncal HM, Dios os bendiga y perdona por la pregunta. No, no, hermana, no, tranquila, no puedes preguntar. Lo que pasa que es una pregunta un poquito escabrosa, ¿vale? Y no es conveniente hablarlo por aquí, no es conveniente. Mira, te dice Gerardo Flamenco, me acuerdo de él mucho, es nieto del tío Juanito. Ah, sí, sí, claro, ¿Vale? claro que Me sí. acuerdo de él mucho y me ha hecho una pregunta que se me ha ido, perdona Gerardo. Vale, aquí está. Buenas tardes, ¿cómo puede ser que pecara Lucifer y tuviese esos malos deseos en el cielo? ¿Cómo puede ser eso, abuelo? Indudablemente, primeramente quiero dar un poquito más de luz a la pregunta. Dios creó y no creó a un diablo, Dios creó a un querubín protector, de tal manera que le puso, digámoslo así, dentro de la jerarquía angélica, era uno de los ángeles de la jerarquía más altos, le creó. Y entonces en él no había, Dios no creó el mal, indudablemente. Dice la Biblia y nos enseña que dice que fue hallado maldad en él, hasta que en él fue hallado maldad. ¿Por qué? Sencillamente porque los ángeles tenían voluntad y la tienen todavía. Tienen voluntad y esa voluntad se envaneció viéndose la hermosura y viendo la riqueza que Dios había depositado en él, creía y empezó a hacer contrataciones con los demás ángeles. Y aquí no había ángeles malos todavía, eran todos una proposición, no sabemos el tiempo que eso duró, ¿verdad? Pero sí que era un golpe, vamos a llamarlo así, un golpe de estado. Satanás sabía que nunca podía quitar a Dios de ser Dios, porque era Dios, el creador de todo, pero sí quería ser semejante o igual que Dios, o sea, un trono al norte, como dice, pondré mi trono en el norte y tal. Entonces podemos ver que como tenía voluntad, él de su voluntad decidió hacer una revolución y entonces ¿a quién atacó? Atacó a la raza angélica, a los demás ángeles, de tal manera que con los que se habían rebelado fue una rebelión en contra y no atacó directamente a Dios porque a Dios no sabía que no le podía vencer. Pero siempre Dios ha tenido su gobierno en sus criaturas, siempre ha delegado su gobierno en sus criaturas. Entonces trató de derrocar totalmente a la raza angélica que era obediente a Dios, trató de derrocarla para así tener acceso hasta a ser igual que Dios, allá en las alturas donde Dios se sienta. Y esto es lo que es, o sea, él pecó porque tenía voluntad. Los ángeles siguen teniendo voluntad, lo que pasa es que su juicio ha sido hecho en aquel tiempo. Y digo el juicio de los que se han quedado sencillamente porque esa voluntad, aunque tienen voluntad, ha quedado sujeta a Dios. Lo mismo que nosotros tenemos aquí voluntad, pero una vez que partamos, seguiremos teniendo voluntad en la eternidad. Claro que sí, pero sin embargo esa voluntad será sujeta completamente a Dios y ya jamás podremos pecar. Así que esto es lo que te puedo decir. Se podría hablar mucho acerca de los ángeles, acerca de la caída y todo, pero suficiente. Yo creo que pecó porque tenía voluntad y en esa voluntad la puso en contra de Dios. Ese es el pecado precisamente, es desobediencia y transgresión a lo establecido a la palabra de Dios. Antonio Cuesta 88. Hola hermano, Dios le bendiga mucho. A ti también, Antonio. A ti también, hermano. Y bueno, pues poquito a poco vamos a ir leyendo las preguntas que entren. Con total libertad. Ya sabéis que, bueno, aquí somos una gran familia, ¿vale? Semilla de Vida es una gran familia. No os dé vergüenza. Te dice Gerardo, el nieto del tío Juanito, amén, que Dios le bendiga. Dile que soy el hijo de la paloma.
Sí, que te vamos viendo, Gerardo. Te vamos viendo en algún vídeo de esos que haces de tan buena sombra. De verdad, que la gozamos riéndonos. Allí en Palencia ya están abiertos los cultos, Gerardo. No, no abierto. Me dice el abuelo Paco que no han abierto, creo. Adolfo Dual nos pregunta, cuando subamos al cielo, ¿conoceremos allí a nuestros seres queridos? Es una pregunta que los creyentes se hacen muy a menudo, indudablemente, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo, que ahora vemos por cristal oscuramente, que en parte conocemos y en parte desconocemos, pero que nos da una tregua diciendo, pero luego, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará y conoceremos todas las cosas. Pablo dijo, entonces conoceré cómo fui conocido. Algo que Pablo, con su conocimiento y con sus revelaciones, no sabía cómo había sido conocido por Dios. Él sabía que había sido conocido en el camino a Damasco, pero sin embargo había una relación con Dios, con él en los pensamientos eternos de Dios. Y entonces él en aquel tiempo conocerá cómo Dios ya, de alguna manera, estaba trabajando con él o sabía que iba a ser un utensilio en sus manos para llevar el Evangelio y sufrir por causa del Evangelio. Allí nos conoceremos indudablemente. Claro, nos conoceremos porque si allí no conociéramos verdaderamente lo que éramos y cómo hemos sido rescatados, cómo poder agradecer el poder estar contemplando la gloria del Señor y viviendo en la eternidad. Esa es una. Otra de las causas es que conoceremos a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque ahí Dios no nos quita, al contrario, si aquí tenemos conocimiento de nuestras cosas en parte, porque no conocemos muchas cosas, entonces allí tendremos un conocimiento, por decir algo, un 1000 por 1000 aumentado. Se puede llamar la perfección. Y en esa perfección que nosotros ignoramos, que ahora se nos hace muy cuesta arriba, porque estamos en una materia todavía ilimitados, allí tendremos un conocimiento muchísimo más amplio que el que tenemos aquí. Y entonces allí podemos ver y comprobar y conocer a nuestros seres queridos. Y aún conoceremos a gente que nosotros no conocimos aquí en la tierra, tendremos poder intuitivo, ¿verdad? Por esa perfección que Dios nos va a dar allí, de conocer a esas personas. De tal manera que les conoceremos indudablemente. Claro, hay muchas personas que dicen, pero bueno, ¿y cómo dice que allí todos, que todos amaremos, se amarán así, serán todos amor? Sencillamente no tiene que ver nada. El amor que será ampliado aquí, que tenemos el amor limitado, el amor propio de conocer lo que es nuestro, ¿verdad? Que es algo natural, porque estamos todavía aquí. Pero sin embargo, cuando estemos allí, tendremos la capacidad de amar a todos como a los nuestros. O sea que no va a haber diferencia. Aquí decimos, este es mi tal, este es mi cual, este es mío, este es mi familia, ¿verdad? Queremos a todos, pero sin embargo hay una gran diferencia. Estamos limitados a familias, ¿verdad? Y a genealogías. Pero sin embargo, allí no, allí todos nos querremos exactamente igual. Algo que se nos escapa también a nuestra mente desde aquí. Pero eso no significa que al amar a todos igual, no significa que ignoremos quién eran mi familia, quién son, les veremos tal. Aunque allí será una gran familia todos y no habrá diferencias, pero sin embargo sí que tendremos conocimiento de vernos. Claro, indudablemente y conocernos. De tal manera, hermanos míos, que guardaremos la misma imagen con un cuerpo glorificado, que no está sujeto a rasgo fisonómico, pero vamos, eso entra en otra pregunta. Yo creo que te he contestado la pregunta que me has hecho. Sí que nos conoceremos, claro que sí, porque si aquí somos capaces de conocernos en lo limitado, ¿cuánto más allí cuando estemos en la perfección? En parte conocemos y en parte desconocemos, pero cuando venga lo perfecto, y lo perfecto es Cristo, lo perfecto es Cristo. Ahora tenemos una perfección, por llamarlo de alguna manera, limitada, una perfección temporal, una perfección que no es la total,
Sin embargo, allí en el cielo tendremos el conocimiento total de todas las cosas. Y allí Dios nos va a contestar a muchas preguntas que nos hacemos aquí que no tenemos contestación para contestar. Allí Dios nos dará satisfacción diciéndonos cosas que nosotros queríamos saber y que aquí no podíamos, ignorábamos. Allí Dios nos las revelará. Amén. Sí, Señor. Amén. Bueno, pues el que no tenga al Señor ya sabe lo que se está perdiendo. Esta gloria y esta bendición del cielo. Gerardo Flamenco, amén. Me has dicho antes que no estaban abiertos los cultos. Pues que el Señor bendito haga su obra y pronto podáis congregaros, de verdad. Que Dios bendiga al tío Paquito. A ti también, Adolfo. Adolfo Dual, Dios te bendiga, hombre. Amén. Antonio Cuesta, verdad, tienes razón. Amén, vale. Bueno, pues poquito a poco. El que tenga otra pregunta, creo que había una por aquí. Tío Paco, ¿se pierde la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Yo creo que sí, aunque hay mucha diferencia y han salido muchas corrientes doctrinales, pero yo me baso en lo que Filadelfia cree y creo que tenemos una sana doctrina. Y basándonos también en la palabra del Señor, no porque nosotros, ¿verdad?, por ser una entidad, lo creamos o lo ponemos. No, creemos porque la salvación se puede perder. ¿Dónde están los datos? Los datos están, me parece que es la carta de los Hebreos concretamente, cuando dice que si alguno pecare deliberadamente después de haber conocido y haber gustado del don celestial y reniegue y tenga por inmunda la sangre de Cristo, no tiene ya opción de que Cristo sea crucificado de nuevo para ellos, o sea, que se pierde la salvación. Eso se llaman a los que apostatan de la fe, eso es la apostasía, que es voluntaria, ¿verdad? Renegar y tenerlo por inmundo y decir que, en fin, renegar de esa fe. Esa es la manera de perder la salvación, ¿verdad? Que puede ser eso llamado la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero más abajo también aclara, ¿verdad? Dice, los que han sido renovados muchas veces, como la tierra que es regada muchas veces, ¿verdad? Y después de dar la atención y cuidarla y quitarla espinos, después de tantas veces han recaído. Dice, estos están pronto para ser malditos, comparándolo a la tierra que ha sido regada muchas veces. Aquel que sigue persistiendo en pecar y en pecar y en pecar y en pecar y en pecar, llega a un punto que está muy a punto de convertirse en un apóstata de la fe y está pronto para ser maldito. Así que esto lo que te voy a decir es un texto bastante claro y aparte de todas esas cosas, Pablo nos dice que con temor y temblor tengamos cuidado de esta salvación tan grande, porque si no perdonó a los ángeles y empieza a enumerar una cantidad de juicios que ha tenido que hacer el Señor sobre diferentes tiempos, menos a nosotros. O sea que nosotros tenemos la salvación, pero se puede perder porque tenemos todavía voluntad. Y el hombre con su voluntad pues puede seguir o no puede seguir al Señor. De tal manera que dice que el que permaneciere, dice, el que creyere, el que estuviere, el que se mantuviere ahí. De tal manera que me parece que es hablando de yo soy la vid verdadera. Ahí no dice que aquel que no permanece, la permanencia es una actitud del hombre permanecer en él. Tiene voluntad de no permanecer en él. El hombre tiene voluntad. Ahora, muchos dicen que el que se marcha es que no ha nacido, pero yo no entiendo cómo puede morirse uno si primeramente no ha nacido. Todos los que han nacido son los que están en el riesgo y peligro de morirse. Lo mismo pasa en lo espiritual. Todos han nacido. Hay personas que sí, hay otros que no, están convencidos solamente, no están convertidos. Eso es otra cosa. Pero sí, sin embargo, el que se ha convertido de verdad, vemos los frutos de él y que Dios ha hecho una obra maravillosa en él y que hace frutos de Dios y que está apartado del pecado, pero él por su debilidad o circunstancias de la vida, él puede marcharse,
como el hijo pródigo, se marchó, pero pudo volver aquellos que pudieron volver, aquellos que tienen opción para volver. El hombre, como el hijo pródigo se marchó, también tuvo voluntad para volver. Pues así sucede, porque dice la Biblia que el que permanece en él conocerá la verdad y la verdad les hará libres. ¿Cómo es posible que la verdad les haría libres si ya habían creído en él? Pues sencillamente porque hay muchas más verdades que están en Cristo, que poco a poco, en la permanencia, vamos descubriendo más grandeza de Dios, lo que nos sobra y lo que nos falta, ¿verdad? Eso se llama el camino de la santificación. Y en ese periodo de santificación hay personas que se marchan al mundo y se quedan en el mundo. Hay otros que se marchan al mundo, pero regresan a Cristo. O sea que esto es lo que os puedo decir. Por eso dice que el que recae muchas veces, el texto que antes he dado, pues puede ocurrirle eso, que está pronto para ser maldito, y se está refiriendo a hacer apóstata de la fe, apostatar de la fe. No hay ninguno que no haya nacido de nuevo que no pueda apostatar de la fe, si no han creído. ¿De qué fe van a apostatar? Solamente se puede apostatar a aquellos que son creyentes. Y creo que tienen también el riesgo de poderse perder. No porque Dios quiera, porque el hombre tiene voluntad de seguir o no seguir. De tal manera que el apóstol Pablo me parece que pone un ejemplo y habla de aquellos que desobedecieron el desierto y perecieron no sé cuántos. Dice, esto está expuesto para ejemplo para vosotros, para que a vosotros no os sucedan estas cosas. O sea, yo creo que es bastante claro, si no estaría de menos la comparación que hace el apóstol Pablo. No puedo proseguir más en esto porque sería muy largo, pero yo creo que he dado algunos puntos que puede dar luz a esta verdad. Había un hermano por ahí que le he perdido la pista, que ha expuesto, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí, hermano. Estamos en espacio de preguntas y respuestas. Así que adelante, hermano, si sigues ahí, te voy a buscar. A ver. Ahora te he perdido, hermano. Hermano Paco, un saludo del hermano Juan de Barcelona. El Seigneur nous abandonó. No sé si es francés, puede ser francés, sí. El Señor también te bendiga a ti, hermano. Y nada, Gerardo, si tienes alguna pregunta más, pues te lanzas, en fe. Sé que es el primer programa y bueno, pues cuesta un poquito el arranque siempre. Siervo Ángel. Las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta exacta, hermano? Mi pregunta es, ¿qué había que reconciliar en el cielo? Las que están en la tierra como las que están en los cielos. No entiendo tu pregunta, siervo Ángel, perdona. Que se sitúe en la Biblia. Sí. Dinos el texto que quieres saber o... Mientras me lo aclaras, hermano, leo otra pregunta. Una pregunta, ¿los ángeles tienen libre albedrío? Gracias, Dios os bendiga. Sí, hace un poquito acabo de contestar esta pregunta. Bueno, no era en esa línea, pero tuve que contestar de por qué los ángeles pecaron, ¿verdad? Porque tenían libertad, libre albedrío. Escogieron mal y por eso Dios les arrojó del cielo y ahora están en lugares celestes de maldad, ¿verdad? Pero sin embargo podemos ver cómo los ángeles que permanecen todavía con Dios, esos siguen teniendo voluntad. Lo que sucede es que ya no pueden pecar porque en el juicio angélico o la rebelión, ¿verdad?, no cedieron al mal o lo siguieron a Satanás, sino simplemente se quedaron concretamente con Dios. Y ahí están, y tienen su voluntad, pero esa voluntad ya está sujeta a Dios. Por eso me parece que en el Padre Nuestro dice, se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. O sea que en el cielo hay voluntad, de tal manera se hace la voluntad de Dios, no por imposición,
sino porque ellos han dedicado y han preferido permanecer allí. Por eso nosotros estamos ahora en un periodo de prueba. Está siendo probada nuestra fe más que el oro refinado. Y la fe tiene una relación con ¿qué? Con tomar determinaciones. ¿Sigo a Cristo o niego a Cristo? ¿O me quedo con Cristo o me voy de Cristo? El hombre tiene también libre albedrío, que esto está en la voluntad, ¿verdad? Y entonces puedo decirte que sí, que tienen voluntad, sí que tienen voluntad y están ahí. No pueden pecar. Nosotros cuando estemos allí en la eternidad, seguiremos teniendo voluntad, no seremos roboces, no. Siempre Dios va a respetar la voluntad que puso en el hombre y puso en sus criaturas creadas, de tal manera que allí permaneceremos con nuestra voluntad de ir, estar, marchar, pero dentro siempre de que en la obediencia de Dios ya no podremos pecar, porque nuestra voluntad ha sido probada aquí y llegamos allí con la voluntad libre albedrío que hemos decidido por nuestra voluntad ser de Cristo y vivir con Cristo para toda una eternidad. Amén. Amén. Nos dice Siervo Ángel, lee un poco más arriba, hermano. El texto es Colosenses 1:20, ¿vale? He cogido la Biblia, hermano, Reconciliar. y voy a leer desde el 19, ¿vale? Para ponernos Sí. en situación. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice el hermano, ¿qué había que reconciliar en el cielo? Bueno, había que reconciliar al hombre con Dios. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el hombre se había retirado de Dios voluntariamente, había pecado y entonces se quedó ahí, postrado. Sin embargo, el Señor no le ha abandonado y ha seguido por épocas y por tiempos en dispensaciones, ¿verdad? Siempre ha estado ahí el Señor trabajando con el hombre y dándoles oportunidad y dándoles una revelación de que un día vendría un Salvador, que es Cristo. ¿Ha reconciliado a qué? El hombre no tenía paz con Dios, era enemigo, no Dios del hombre, sino el hombre de Dios. Entonces, ¿quién podía traerle de nuevo? Pues el postrer Adán. Tenía que morir otro ser humano, pero claro, sin tacha, sin mancha. Aquel cordero simbólico que estaba en el Antiguo Testamento, que tenía que ser un cordero sin tacha y sin mancha. Hablando ¿qué? De la persona de Cristo, que en él no había pecado. Nació sin pecado, se conservó sin pecado y murió llevando el pecado de cada uno de nosotros, pagando el precio. Por eso gustó de la muerte que tenía que sobrevenirnos aquí, la separación de Dios. Pues entonces Él, por su muerte, nos hizo otra vez amigos de Dios. Por eso era todo hombre, como hombre, para dar una mano al hombre. Y como Dios, porque era todo Dios, no eran dos personas, sino una persona con dos naturalezas. Todo Dios y todo hombre. Y con la otra mano, agarrar la mano de Dios, simbólicamente te estoy hablando, y ponerle amistad. A través de Cristo hemos podido tener amistad y reconciliarnos con todo que estaba en el cielo, ¿verdad? Él nos ha reconciliado con todo lo que estaba en el cielo. De hecho, que habrá en un futuro, en los 1000 años, podemos ver el reinado de los 1000 años, que ahí veremos cómo el cielo desciende a la tierra. El cielo, te digo, personas del cielo, personajes del cielo. Nosotros también juntamente con Cristo reinar sobre esta tierra y tendremos relación con ¿qué? Con los humanos. O sea, pero en sí está hablando de la reconciliación. Por eso habla Pablo acerca de que él les ha hecho ministros del nuevo pacto. Somos reconciliadores, ¿verdad? Así que es el medio. El medio es Jesucristo y eso es lo que ha hecho, la paz con Dios. Antes tú y yo no teníamos ni comunicación con Dios, ni paz con Dios, ni relación con Dios para nada. Creíamos en todo que nos decían, pero sin embargo no teníamos una relación con Dios hasta que alguien nos predicó la palabra y el cumplimiento de Cristo ya se había realizado. Ahí Cristo en la cruz del Calvario ha dado salvación, ha muerto por todos. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén, amén y amén. 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 Dios bendiga al tío Paquito, Fender, Yasbás, Abraham. Eduardo Borja, 66. Bendiciones para el tío Paco desde Bilbao. Soy yerno del Monjín de Zaragoza. Vale. El Gerardo
nos pregunta, bueno, ¿cómo podemos quitarnos la frialdad? Yo no tengo ningún vicio, pero tengo mucha frialdad. Es que no dijeron nada tampoco. A ver. Esta palabra de frialdad, bueno, pues es una forma de expresar, ¿verdad? En fin, de la frialdad nos habla, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol Juan dice, perdón, el Señor a las 7 iglesias de Asia, me parece, a una de ellas le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, ahí es lo que habla. El frío es aquella persona que prácticamente no siente nada, o sea, el frío es aquel que no conoce a Dios. Entonces nosotros tenemos épocas de que de estar más ferviente, de estar más alegre, en fin, de estar más manifestado el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y eso por qué es? Pues sencillamente, mire, la frialdad viene cuando hay una fogata, te acercas mucho al fuego y que tienes más calor que cuando te alejas. Por eso dice, la Biblia dice, acerquémonos a Él. Porque cuanto más cerca estemos del Señor, más comunión con el Señor, como lectura, oración, dedicación, trabajo, cumplimiento, no por fuerza, sino por amor en la obra del Señor, el Señor, pues que esa frialdad se va marchando de cada uno. Es la práctica diaria de tener una relación con Dios diaria y continua. Tenemos la experiencia, los creyentes, que muchas veces estamos en el noveno, por decirte algo, y otras veces estamos en el sótano. ¿Por qué? Unas veces tan bajo y otras veces tan alta. Pues sencillamente depende de lo cerca que se encuentre uno. A veces también Dios nos deja un poquito ahí, ¿verdad? Porque cuando Dios quiere darte una bendición nueva, siempre viene un periodo, ¿verdad? De intranquilidad, de desasosiego, de abres la Biblia y no encuentras nada, ¿no? Parece que has perdido el gusto, ¿verdad? De las cosas del Señor. Pero ¿qué va? El Señor lo hace con dos motivos, para que cuando Dios nos dé una nueva bendición no nos envanezcamos y nos creamos algo, porque hemos visto que no somos nada. Por eso dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Verdad? Podemos hacer muchas cosas en lo que concierne a lo material, pero lo que concierne a la vida del Espíritu no se puede hacer nada sino por la relación íntima con Dios. O sea, no es una religión. El creyente que se hace frío poco a poco se va convirtiendo en religioso. Las cosas las hace por práctica religiosa. Las ha aprendido y las hace sin sentir. La vida del Señor es una relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y en este espíritu que Dios nos ha dado, hermanos míos, como humanos estoy hablando, es lo que se relaciona con Dios. Antes no tenía relación con Dios porque el espíritu estaba muerto por consecuencia del pecado. Pero los creyentes, estás frío, pues hay un modo fácil de ponerte más calentito, vaya, si vale la pena decir esta frase, ¿verdad? Pues sencillamente es esto, es acercarte, esforzarte, buscar más a Dios y que las cosas las hagas como para Dios y no para con los hombres. Eso es lo que prima en Dios. Esto es lo que bendice Dios. ¿Saben, hermanos? Es importante. Nos podemos hacer, ya llevamos 50 años de evangelio, 52 años, y nos podemos hacer religiosos como tantas religiones se han hecho, ¿verdad? Se extravían, ¿verdad? Lo hacen por hacer. Sí, ¿verdad? Dice, soy de Cristo, tengo a Cristo, ¿verdad? Pero sin embargo las prácticas las haces por hacer. No se debe cantar por cantar, ni orar por orar, ni leer por leer, no, sino todo lo que se haga de palabra o de obra es para Dios, como dice la Biblia del apóstol Pablo. Y todo lo que hagáis, hacerlo para Dios y no como para los hombres. Porque cuando se hace para los hombres, ya hemos recibido nuestra recompensa. ¿Cuál? Pues tal vez para que nos vieran. Pues muy bien, pues ya te han visto y esa es la recompensa. Me refiero a toda la persona, no en este caso uno que se queda frío. Normalmente la frialdad viene por apartarse un poquito del Señor, no digo que se esté pecando, no, sino no tener mucha relación con Dios, por lo que sea, los asuntos. Hay cosas en la vida natural, ¿verdad?, que no te permiten a veces, ¿verdad?, o te imposibilitan un poquito de buscar a Dios como se debe buscar y con ese anhelo y con esa ansia. Por eso es que es importante. Lo que tiene relación no es lo de fuera. Lo que tiene relación con Dios es el Espíritu. Es lo único con que relaciona a Dios. Dice, a tales adoradores está buscando el Señor. Adoradores que le adoren en espíritu y en la verdad. Así que yo te doy una receta espiritual y es que si tú te sientes así, es muy fácil. Acércate a Dios
y vas a ver cómo tu vida, perdón, y esa estancia que estás viviendo de frialdad tal vez, pues ese frío se convierta en gozo. Ser llenos del fuego, dice, avivar pues el fuego del Espíritu que está en vosotros. ¿Y cómo se aviva? Pues con las cosas espirituales. Lo mismo que el cuerpo cuando está un poco decaído, ¿qué le das? Le das buenas comidas, buenos alimentos, buenas proteínas y tú sigues siendo el mismo, pero algo ha cambiado en tu organismo, ¿verdad? Que te encuentras fuerte, con energía, tienes hasta ganas de cantar. Pero sin embargo, hermanos míos, así pasan las cosas del Señor. Eh, hay que nutrirnos de las cosas de Dios. Amén. 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 Diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la soberanía y la voluntad de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la soberanía y la voluntad de Dios? La soberanía, hermanos míos, está hablando de... La soberanía es que Dios tiene promesas soberanas, que no ha comprometido al hombre a hacer nada. Hay promesas soberanas y hay promesas compromisarias, porque es ahí. Indudablemente, la voluntad del Señor la voluntad del Señor siempre es cumplir, por supuesto, lo que ha dicho. Hay promesas que son soberanas que tú no tienes que hacer nada. Te guste o no te guste, lo creamos o no lo creamos, a la postrer Dios lo va a hacer. Lo dice bien claro, dice, aunque el hombre permanezca infiel, Dios permanece fiel. Aunque en su gran conocimiento anticipado saben que los hombres a algunos le vamos a dar la espalda, pero con todo y eso, Él no deja de cumplir su parte. Él siempre su parte la tiene ahí intacta. Su parte siempre la tiene intacta. Y la voluntad de Dios es que habernos salvado como nos ha salvado por su Hijo Jesucristo. Eso es su voluntad. Él ha prometido a un pueblo de Israel, ¿verdad? Un reino, y ese reino será cumplido. En la gran tribulación, después de la gran tribulación, tendrá cumplimiento. Y ha prometido también que este cielo y esta tierra va a pasar y pasará en su momento. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Habrá personas que no lo crean, habrá personas que dicen eso es una tontería, todo lo que quieran, pero el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido. Eso es la soberanía de Dios que entra dentro de su propia voluntad, que el hombre sea salvo. Porque precisamente dice, Él nos hizo nacer de su voluntad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios. O sea, no le ha forzado nadie, no le ha obligado nadie a cumplir algo que Él no sentía ni quería. Él lo ha hecho no porque necesitara al hombre para Él ser más Dios, no. Él era Dios por excelencia y es Dios por excelencia. Y no necesita al hombre para nada. Simplemente el de su voluntad. No le forzó nadie. Él de su voluntad, sabiendo que el hombre le iba a fallar y fracasar, pero con todo eso calculó los gastos y los gastos eran costosos, que era volvernos a comprar por la sangre de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No hemos sido comprados con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por nosotros. Amén. Así que esto es lo que te puedo decir, que la voluntad del Señor siempre está ahí, es salvar al hombre, hacer bien al hombre, de su voluntad no hace nada malo para el hombre. Entonces, Él cumple solamente las promesas que ha prometido. Abraham le prometió que le daría esa tierra a su heredad. Abraham le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y aunque hayan pasado tiempos y circunstancias y por la parte del enemigo tratar de que eso no se cumpliera, sin embargo la postrer se ha cumplido. En su momento la simiente que es Cristo nació de la mujer, que es Israel en Jacob, se cumplió esa promesa. Y vemos cómo se cumple en Cristo. Entonces, esa es la voluntad de Dios, salvarnos, llevarnos al cielo, bendecirnos, cuidarnos, protegernos dentro de su voluntad. Que hay veces que el Señor, conociendo todo, ha prefijado el orden de los tiempos. Es importante esto. Él ha prefijado el orden de los tiempos. Dice, y ha limitado la habitación del hombre, que es la tierra. La tierra tiene un tiempo. Muchos dicen, el fin del mundo va a venir. No viene el fin del mundo. Vendrá gran tribulación, vendrán tribulaciones, todo lo que quiera. Pero Dios tiene prometido que esta tierra va a ser renovada para que los 1000 años se cumplan en esa palabra que Él ha dicho.
y se va a cumplir y el hombre no tiene que hacer nada. Ahora, hay unas promesas compromisarias. Es así, es con compromiso. De tal manera amó Dios al mundo, ya lo ha hecho. Que dio a su Hijo, ya lo ha hecho. Para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre para poder disfrutar de todas estas verdades que el Señor nos ha dicho en su palabra? Sencillamente es creer y arrepentirse y convertirse. Porque Dios no convierte a nadie, pero el Espíritu Santo sí convence al hombre, para que el hombre pueda entender que solamente la salvación es a través de Jesucristo. A ver, no puedo proseguir porque me alargaría mucho, hermano. Yo creo que te he contestado, no lo sé, y si te falta algo, pues en fin, en otra ocasión puedes poner tu pregunta. Bueno, ¿qué tal vais? ¿Vais bien, no, hermanos? Todos los que estáis ahí. A ver, tío Paco, hay medidas de pecado, pero robar que adulterar, o sea, ¿te refieres a, es lo mismo robar que adulterar? Lo que pasa es que lo has escrito mal. No pasa nada, te habrás confundido. Tío Paco, hay medidas de pecado, ¿es igual robar que adulterar? Bien, indudablemente que, miren, habrá un juicio, y no hablo para los creyentes, estoy hablando para los inconversos, inconversos que todavía no conocen al Señor, que al último tiempo van a resucitar también con cuerpos para tormento, van a venir a juicio, los libros serán abiertos. Y dice que Dios les juzgará a cada uno conforme sus obras. Y esas obras no son para salvación, indudablemente, porque ningún hombre puede justificarse por las obras, sino solamente es por la fe en aquel que ha cumplido en la cruz, que es Cristo. Entonces, todos estos, porque Dios hasta eso es justo, hasta eso es justo. No es lo mismo uno que ha llevado una vida de pecado desastrosa que uno que ha llevado una vida, pues, de pecado, pero casi que de ciudadanos de a pie que tienen 4 vicios, 4 cosas, en fin, pero es un pecador igual, no se ha querido arrepentir o no ha tenido oportunidad de arrepentirse, o, en fin, circunstancias. Y van a acontecer o van a venir en ese juicio, y es allí, dice que cada uno será pagado conforme sus obras. ¿Qué es? ¿Que unos están en un sitio y otros en otro? No, sino que hay grados de sufrimiento, según el pecado que haya cometido o lo que esté cometiendo, o lo que haya cometido en su vida. Hay tormento, eso se llama por eternidad. No estoy hablando de purgatorio, nadie se equivoque. Estoy hablando que solamente está el cielo y está el infierno. De tal manera que ese infierno todos van los que son pecadores y no se han arrepentido. Entonces, estos van a ese lugar. Y estando en ese lugar, unos tendrán mayor sufrimiento o grado de sufrimiento que otros. Lo dijo el Señor. Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti, Tiro y Sidón. O sea, ahí vemos que el mismo Señor está declarando que hay grados de tormento. ¿Por qué te digo esto? Pues te digo esto sencillamente que también a los creyentes no vamos a ser juzgados, vamos a ser salvos por Cristo, somos salvos por Cristo. Por lo tanto, nuestro juicio no es para tormento, es para galardón. Pero sí, sin embargo, hermano mío, hay diferencia de pecado. Claro que sí. Ahí lo hemos visto, como el Señor condena a unos más que a otros, y no estamos hablando de tiempo, sino estamos hablando de eternidad, estamos hablando de tormento, unos más que otros. Bien, hasta ahí podemos entenderlo. Ahora, es importante saber que hay pecados que tienen más consecuencias, traen más consecuencias, un pecado uno más que otro. Por eso la ley no condena a todos igual. La ley natural de la tierra no condena a todos igual. Uno que ha cogido 4 peras o 4 naranjas no le condena lo mismo que uno asalta un banco. Los dos son ladrones, indudablemente. ¿Qué es pecado? Claro que sí. Desobediencia y transgresión a la palabra del Señor. Claro que sí. Eso por un lado. Y no entramos en otros detalles, porque ya hablaríamos ya de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Esas condenaciones no se está refiriendo al infierno y ni se está refiriendo a incrédulos,
se está refiriendo precisamente a creyentes ya. El creyente dice que no hay ninguna condenación a los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Al revés, Ninguna, la carne sí, conforme al Espíritu. ninguna condenación. No son condenaciones del infierno. Condenación quiere decir castigo, sentencia, esta es la palabra. Entonces, ¿qué? ¿Hay consecuencias en los creyentes? Sí. Conforme lo que hayan hecho, sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que se paga el pecado? No, el pecado lo ha pagado Cristo. Lo que pasa es que el pecado sí que trae consecuencias. Eso es una cosa muy importante. Trae consecuencias que son condenaciones por nuestra actitud, por nuestra desobediencia, por nuestro poco apego a las cosas del Señor, por algún resbalón que uno pueda tener, ¿verdad? Supuesto aquel que cae ya en un pecado, porque hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. Los pecados que no son de muerte se está refiriendo a eso, que no son relacionados con el infierno, pero son relacionados con ¿qué? Con dentro de la iglesia del Señor, pues cometemos, dice, toda desobediencia es pecado. Y pregúntate si no has desobedecido alguna vez al Señor. Pero sin embargo no era la primera de cambio que te va a venir. Como un padre tiene a sus hijos, ¿verdad? Y tendrá hijos que son, pues en fin, son unos más obedientes que otros, ¿verdad? Y uno siempre le está trayendo problemas, pues ¿qué es lo que utiliza el padre? No le mata ni le tira de la casa y dice, ya no es hijo mío, no. Le da unas buenas unos buenos azotes y eso le puede corregir su tema. ¿Le está pagando, le está pegando el padre conforme el mal que ha hecho? No, le está pagando para que no lo haga más. Es una consecuencia. Por eso dice que quién es aquel padre que no disciplina a su hijo, ni le azota cuando hace un mal. No sería un hijo, le está tratando como un bastardo. Así es Dios con nosotros. Muchas veces permite que vengan cosas no porque lo quiera, sino porque nosotros no estamos mereciendo un pequeño golpe para ponernos en el camino. Como esas ovejas que se apartan un poquito, ¿qué es lo que hace? Mandarle al perro o tirarle una piedra grande a la oveja para que en ese temor la oveja vuelva otra vez al redil. Es las consecuencias que nos puede traer. Esto es lo que te puedo decir. Hay consecuencias acerca del adulterio que no solamente tienen consecuencias en contra de Dios, que es lo primero, porque está prohibido por el Señor, y segundo, el mal que trae ¿a qué? A su matrimonio. El mal que trae a su matrimonio trae consecuencias colaterales, el respeto que pierden sus hijos y en sus casas, sea la mujer o sea el hombre. Así que son consecuencias que trae el salirnos del plan de Dios. Ahora, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para el Señor, con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Él, si cada vez que pecamos o caemos por desobediencias, es importante pedirle perdón a Dios. Pero a veces hay que pedir perdón también contra lo que has pecado. Se peca contra el prójimo, ¿verdad? Se peca contra su propio cuerpo, y en ese cuerpo podemos discernir tres cuerpos: el cuerpo matrimonial, el cuerpo de la iglesia y el cuerpo físico. O sea, Dios nos perdona si le pedimos perdón a Él, pero hace falta que después te perdone el carnicero que le ha robado un kilo de pechugas y unos tomates. Pues seguramente te denuncia y te meten preso. Pues esto es lo que sucede, no te puedo hablar más. Quisiera contestar a un tal Raulán 9 que dice: el Señor no condena, no envía a nadie a ningún tormento, Dios solo perdona. Lo que has escrito es real, siempre que estés en Cristo. Si tú estás en Cristo, todo lo que has dicho tú es real. Ni te condena, ni te juzga, ni te manda al tormento. Pero siempre que estés en Cristo. Así que te animo, si no estás en Cristo... Y aún en Cristo hay consecuencias. ¿Sí? Dale más luz tú, abuelo, yo he hablado un poquito, dale tú más luz. Claro que el Señor juzga. Bueno, hace un poquito he estado hablando de este tema, precisamente, no en esa línea, pero he tocado un poquito. El Señor, no tenemos que esperar a que nos suceda algo para ir allí a ver si somos salvos o no somos salvos, cuánto hemos hecho, no. Porque no somos salvos por obra, somos salvos por fe. Ahora, después hay una obra que habla de nuestra fe, indudablemente. Y entonces nos conservamos en esa fe. Y nosotros, hermanos míos, vuelvo a repetirte, si alguno cae por su debilidad, el hijo pródigo, ¿verdad? Tenemos ahí una parábola excelente, se pudo marchar, pero
después tuvo la capacidad de volver otra vez a la casa de su padre y ser perdonado, cambiado de nuevo y vestido de nuevo. O sea que está poniendo una similitud con Dios también con nosotros. Dios es perdonador de nosotros, de los que estamos salvos por Él. Lo que pasa es que si uno persiste en pecar y sigue pecando, está pronto para ser, en fin, para tomar una determinación de qué, de apostasía, ¿verdad? Porque la lejanía pues es un olvido para el creyente, ¿verdad? Entonces hay que estar muy cerca del Señor para estar ahí. Y los que estamos en el Señor estamos salvos. No tenemos que esperar a morirnos para saber si soy salvo. No, somos salvos. Estas cosas os escribo para que sepáis que sois salvos. Somos salvos. Ahora somos salvos. A mí me preguntan, ¿es usted? Sí, Señor, yo soy salvo. Lo que otras religiones no pueden decirlo, nosotros sí, porque el Señor nos ha concedido eso. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo es todos, les da la oportunidad a todos, pero los que creen no se pierden, tienen vida eterna. Esa vida eterna comienza desde que hemos recibido al Señor, si nosotros permanecemos, como antes he dicho, en la voluntad del Señor. Amén. Pues queda claro, Raúl, que si no tienes a Cristo te animamos a que vengas a Cristo, porque Él te ama con locura y con amor eterno. Por eso se dio en la cruz por ti, por todos los que estáis ahí y por todos los que verán este directo, porque también quiero abrir un canal de Semilla de Vida en YouTube, para que los directos queden puestos ahí para quien quiera verlos, porque esto es una riqueza, hermanos. Qué bien, Jacob, soy el Abraham de Palencia, qué bien, así tenían que ser estos TikTok. Pues damos gracias a Dios, Abraham, de verdad, porque en TikTok estamos viendo pues cosas en fin, sin palabras, sobran palabras, ¿vale? Entonces es un buen deseo que nació en mi corazón, igual que de muchos hermanos, hay muchos hermanos pastores de Filadelfia sino de otras denominaciones que están predicando, que están llenando las redes de la escritura, de la palabra del Señor, de alabanzas, de palabras honestas, de parámetros bíblicos. Y es una bendición, la verdad. Nosotros vamos a seguir así. También he visto que se ha conectado antes Crónicas Guito Moreno, que también es un pedazo de programa lleno de Dios y de bendición, con una audiencia impresionante, con hombres de Dios impresionantes. Seguro que lo conocéis, pero si alguno no lo conoce, pues también seguir a Crónicas Guito Moreno, porque es una pasada de programa. Yo no me los pierdo. Me los pongo en mi tele en mi casa y es un disfrute, es un disfrute. Vale, en el infierno habrá diferentes niveles de castigo, sí, lo acaba de contestar mi abuelo Paco. Bendiciones desde Galicia, saludos al tío Paquito. Mejor Jacob, porque en YouTube se queda grabado. Sí, lo voy a hacer. No lo he hecho todavía, pero luego abro el canal y os suscribís ahí también. Vale. Tío Paco, tenemos que creer en el pecado generacional. O sea, ¿existe el pecado generacional? No, el pecado generacional no existe. Parece ser que es un derivado de una mala interpretación que se hacen de las escrituras. Y no existe el pecado generacional, ¿verdad? Que eso, algo que en tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, el Señor había puesto como régimen, por decirlo así, por mantener precisamente este pueblo, ¿verdad? Y tenía que meter cláusulas que fueran generales. Por eso es que dice que cuando uno cometía el pecado, el padre también lo pagaban los hijos. Y cuando uno era un rey, no solamente lo pagaba los hijos, sino pagaba también el propio ciudadano donde estuviera regente ese rey. O sea, era algo que, por eso decían un tipo de frase como esta, dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen dentera. Pero ahora no será así, hablando de un futuro, sino el alma que pecare ciertamente morirá. O sea que cada uno paga conforme su pecado. O sea que hay veces que
dicen, ¿verdad?, los que piensan o creen en estas cosas, ¿verdad?, que cuando, en fin, pronuncian en sus mensajes, tal vez, estando en una iglesia, diciendo, aquí hay anatema porque hay pecado. O sea que, como que todo el pecado lo está pasando la iglesia, como el Antiguo Testamento, ¿no es así? Yo no soy responsable de los pecados de mis hijos, ni yo, si no soy indudablemente promotor de ellos en fin, o encubra el pecado de ellos. Entonces yo no soy culpable, cada uno pagará por su pecado, así como la salvación es individual. Antes, ¿verdad?, la bendición era para todo el pueblo o la maldición era para todo el pueblo, según el comportamiento, ¿verdad? Si era para mantener, digamos así, esta palabra raza, o mantener su pueblo ahí para que de ahí viniera el Mesías. Pero una vez venido el Señor, ahora ya no, la salvación no solamente ya es para todo un pueblo, no, no. La salvación es para todo el mundo e individualmente. O sea, cada persona es dueño de su persona y con su persona puede recibir la salvación o puede hacer cosas indebidas que Dios no te permite. O sea, pero no es culpable ningún otro, es culpable esa propia persona. Así como yo no puedo salvar a mi mujer ni a mis hijos, se deben salvar ellos. Yo les puedo dar conocimiento de cuál es la salvación. Doy gracias al Señor que mis hijos y mi compañera y todos están salvos, toda mi casa, dando gracias al Señor. Pero en otras circunstancias hay personas que Dios no les va a culpar, no les va a culpar, no van a ser culpables de los hechos que hagan sus hijos, a no ser que de alguna manera imparcialmente participen o toleren lo que están haciendo. Yo creo que tiene tanta culpa como el que mata como el que tira de la pata. O sea que hay que tener muy cuidadito con eso. Dice, yo no, pero este sí. No podemos ser participantes de lo malo. Debemos ser solamente participantes del bien en el nombre del Señor y de lo que ha establecido el Señor en su bendita y rica palabra. Bien, esto es lo que te puedo decir. No creo en el pecado generacional, ni es bíblico el pecado original, el pecado generacional, perdón, sino que es sencillamente, hermanos míos, algo que se impuso en Israel como pueblo para mantenerles como pueblo hasta que viniera el cumplimiento, como otras leyes que puso el Señor en aquella época, porque eran leyes como de alimentación, otras cosas parecidas, ¿verdad? Porque tienen doble fondo o tres propósitos de Dios cada rito de estos, ¿verdad? Pero, sin embargo, era para aquel tiempo. Ahora ya no hay judío, ni hay griego, ahora todos que creen, ¿ves? Seas gitano, seas polaco, seas chino, seas japonés, pero cada uno, conforme su persona, se hace reo si el mal que ha cometido lo ha cometido él es culpable. Cada uno pagará por su pecado. Amén. Amén. Bueno, pues vamos bien. Padre, pon tus manos en José y sácalo de la UCI. Sí, he leído esa petición y las vamos a dejar para el final, ¿vale? Antes de acabar el programa, el abuelo Paco va a hacer unas oraciones por los enfermos también. Buenas tardes, tío Paco, Dios le bendiga, soy una persona que le admira. Amén, Dios te bendiga. Esmeralda y Diego 2. Dios os bendiga. Pues bueno, seguimos con las preguntas. ¿Cómo estás, abuelo? ¿Cómo vas? ¿Estás bien? Estoy bien, dado gracias al Señor. Hay tiempo para descansar de sobra. Muy bien. Luego un café y un bollo y coges fuerza rápidamente. No hay problema. ¿Cuánto van a durar estos programas y qué días son? A ver, pues mira, te explico. Al abuelo Paco quiero que los programas de preguntas y respuestas sean sobre esta hora, sobre las 5, por ejemplo, de 5 a 7 o de 7 a 9, así, más bien que no caiga la noche, ¿vale? Porque él necesita su descanso y su tranquilidad. Aquí donde le veis solo tiene 41 años. Bueno, está hecho un fenómeno, ya le veis, gracias a Dios, está bendecido, ya le veis. De todas formas, en mi perfil, a ver si lo pongo los directos cuando los voy a hacer. Eleazar Gabarri, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Creo que sé quién eres. Y nada, bienvenidos a Semilla de Vida, los que os vais uniendo. Estamos con
Paquito de Castilla, maestro de Filadelfia, y tengo el gran honor de que sea mi abuelo también. Dios te bendiga a ti también, hermano. Dios te bendiga. ¿Y qué días, Jacob? Los programas. Pues hoy estamos ya he perdido, a sábado. Los sábados son buenos. Los sábados la gente... Tienes más espacio tú también. De todas formas, vamos a empezar con un día de preguntas y respuestas y luego vamos a meter uno entre semana, para que haya entre semana y fines de semana. Te mandarás un calendario. Sí, le hago un calendario rápidamente al abuelo. Y nada, y si alguno quiere preguntar libremente. Qué bien, no me lo pierdo. Gracias por vuestro apoyo. Quiero deciros que hemos tardado unos 3 días aproximadamente en tener casi 1200 seguidores. Yo el primer día y medio estaba desanimado porque había unos 40 seguidores, 50, y me desanimé un poquito. Pero bueno, rápidamente colgamos unos vídeos de los colaboradores del canal y ha tenido muy buena aceptación, porque son hombres de Dios. Está el abuelo Paco, como ya veis, va a estar mi padre Alfredo, va a estar mi colega Emilio Motos, mi buen amigo Dani del Centro, Dani del Templo, Ismael de Barcelona. Va a haber hombres de Dios impresionantes, que son, pues sin despreciar a nadie, ni hacer un ranking, porque esto no es un ranking, pero son hombres muy usados por Dios. Las preguntas no son de tipo administrativo, pues ya tienen sus pastores. Sí, está claro. Pues hermano, a mí me costó como 4 meses para poder hacer directos. Bueno, no sé, hermanico, qué decirte. Yo no me lo creo, lo estoy haciendo el directo, os lo prometo, que tenía una emoción de un niño pequeño. De ayer sobre la 1 y algo, estaba contando por 998, 999, y ya tardaba un poco el 1000. No me lo creía, como un niño pequeño, de verdad. Y bueno, una bendición. Vaya plantilla, buenos hombres de Dios. Amén, claro que sí, Abraham, claro que sí, amigo mío. Uno de los mejores bajistas de Filadelfia, vamos a decir, que es el hermano Abraham, de Palencia, del coro de Palencia. Palencia está bendecido por las 4 puntas. Siervo Ángel, qué bien, hermano. Bueno, si no hay alguna pregunta de los que nos estáis viendo, pues en carne y motos, tío Paco. Adelante, hermano, pregunta lo que sientas. ¿El infierno y el abismo es lo mismo? Vamos a ver, esta rima y todo. Vamos a ver, la Biblia nos enseña que existe un lugar de tormento y nos enseña también que hay un lago de fuego. El abismo está relacionado con el lago de fuego. El abismo está relacionado con el tormento. Con el tormento, no con el lago de fuego. Ese será el final. Pero ahora, todos los que no son de Dios, vamos a decir, porque no han querido, porque no quieren, porque ignoran, por muchas circunstancias. Cuando mueren, el cuerpo va al sepulcro, como todo ser, pero sin embargo el alma y el espíritu van a un lugar de tormento, que está relacionada precisamente con la pregunta que has hecho. Es un tormento, ¿verdad? Es un lugar de tormento, ¿verdad? Que está en las entrañas de la tierra, donde nos revela la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, la realidad, la historia del rico y Lázaro. Ahí podemos ver lo que dice que fue sepultado, ¿verdad? Más abajo, y desde abajo estaba más arriba que el seno de Abraham en aquellos tiempos, porque el cielo todavía estaba cerrado, porque el cumplimiento de la palabra del Señor todavía no se había cumplido en Cristo, o sea, no había muerto Cristo todavía en la cruz. Entonces los que morían en gracia y en obediencia a Dios en todos los tiempos, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que iban a ese lugar llamado seno de Abraham. Y le pone ese título de seno de Abraham porque fue el padre de la fe, precisamente. Y no solamente el padre de la fe, sino fue el padre también ¿de qué? De los hebreos.
de tal manera de los judíos, de ahí nacen los judíos también, o los israelitas, o sea, en Jacob le llamó Israel. Entonces ahí podemos ver cómo iban a ese lugar. Y dice que desde allá abajo miró y dijo que, ya sabéis la historia, por no entrar en ella, pero sin embargo, dice que no puede ser, porque los que estamos aquí no pueden bajar ahí, y los que estáis aquí no podéis subir aquí, porque una gran cima, esta gran cima supone un gran espacio de tiniebla, ¿verdad? Como la tierra separada, por decirlo así de alguna manera, ¿verdad? Que es imposible pasar. Pero un sitio le llama alzando los ojos, quiere decir que el seno de Abraham estaba en el mismo lugar, en las entradas de la tierra, pero no estaba precisamente en un lugar tan profundo como este que se llamaba tormento. Es donde están temporalmente todos aquellos que han muerto sin recibir a Cristo y sin querer las promesas del Señor. La ignorancia, yo no entro en ese detalle, eso ya es un juicio de Dios, capítulo 2 de Romanos, ¿verdad? Pero todos estos vienen a condenación al juicio final. Precisamente es cuando ese cuerpo resucita, como en nosotros ha resucitado antes con cuerpos glorificados, ellos van a resucitar con cuerpos deformes preparados para el sufrimiento, de tal manera que comparecen allí, abren los libros y todos fueron echados al lago de fuego, o sea, son quitados del tormento, se ha hecho el juicio, ¿verdad? Y en el juicio han salido, pues tanto tormento tú, tanto tormento tú, tanto tormento tú, tanto tormento tú. Es el galardón del mal. Así como nosotros recibiremos galardón por el bien, pues ellos recibirán galardón por el mal. Entonces, el lago de fuego es ese. Y el abismo es el lugar de tormento donde están ahora esas personas. Digo personas en calidad de que es el alma y el espíritu, indudablemente. Están allí. Hasta ese día último, que se llama juicio final, cuando pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies, que es echado allí. Y antes de ello lo ha estrenado que la bestia y el falso profeta son echados vivos al lago de fuego. Son los primeros en estrenarlo. Perdonad que había entrado una llamada. Sí, sí. Sí, pues nada más, yo creo, no sé si me has escuchado hasta lo último, hermanita, creo que me he esforzado un poquito por explicarte lo mejor posible, no porque tú no entiendas, sino porque a lo mejor yo me expreso mal, hermano. Muy bien. Vale, Mariflor 140. Cierto que se me va. Oren por mi nieta que está con fiebre y tiene 2 años y lleva 2 días así. Amén. Vale. Yo lo apunto todo. No os preocupéis que luego al final de la transmisión, al final de este directo. Vale. Vale, amén. Dios lo bendiga mucho. Perdonadme que estoy ahora desubicado. Vale, amén. 8. Guitarra 01, una pregunta. Dinos, Guitarra 01. Dios le bendiga. Meli García 003. ¿La oración de madrugada tiene más poder para pedir peticiones o da igual la hora? Yo creo que la oración de madrugada no es que tenga más poder, sino que nosotros estamos más habilitados, ¿verdad?, para poder comunicarnos con Dios. Estamos más espiritualizados, esta es la palabra. Ya que la vida, los trabajos, el ir, el venir, pues te quita comunión, ¿verdad? Tenemos muchos pensamientos ocupados, mientras que te levantas por la mañana y tienes tu mente despreocupada. O sea, no es que tenga más poder, sino que tenemos nosotros más preparación para poder tener comunicación con Dios. Porque no se trata ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche, sino se trata sencillamente, hermanos míos, que tengamos fe en las promesas del Señor y que démoslo todo en las manos del Señor, conforme su voluntad. Y cuando uno lo cree, es lo mismo que cuando comete un error, un pecado, una falta, y le pide perdón a Dios, te debes levantar creyendo que Dios te ha perdonado. Porque si no,
no sucede nada. Todo es por la fe. Así que el poder está en la fe, ¿verdad? Pero levantarse por la mañana y la madrugada, pues yo creo que es una preparación, ¿verdad? Para tener una relación sin tanto tropiezo en nuestra mente, ¿verdad? Estamos más despiertos por la mañana que durante el día para tener comunicación con Dios. No habla tan de mañana, sino de madrugada, bueno, es decir, por ejemplo, Sí, levantarse pronto, a las 3, las 4 de la mañana. Mirar, no importa, para mí no importa, ve Dios el esfuerzo, claro, y eso También lo premia el lo Señor. premia indudablemente, pero que creo yo que está eso, contra más dediques a Dios, más horas dediques a Dios, ¿verdad? Y comunión, porque no se trata tampoco de llenar un espacio y el horario que tengo que hacerlo, porque eso lo podemos convertir también en religión, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que es por la fe. Usted se levanta por la mañana, por la madrugada, temprano, esfuerza, ¿verdad? ¿Verdad? Pero sin embargo, Dios ve el esfuerzo y lo premia. Lo premia en el sentido de que ve de que te esfuerzas por buscarle, que amas sus cosas, que deseas sus cosas, porque Dios conoce y pesa los corazones de los hombres. Cuando digo hombre de corazón, los corazones de los hombres, estoy hablando también del corazón de la mujer, que somos exactamente igual para Dios, ¿verdad? Entonces quiero decirte que esto es lo que yo pienso. Claro que tiene un beneficio y un provecho, claro que sí, claro que sí. Aquí nos dice, mira, Dios vive 67 Melody, dice, a mí el Señor me habló y me dijo que lo busque de madrugada. Muy bien. Por lo que has dicho tú, abuelo, de que estamos más dispuestos, más espiritualizados, con más intimidad, por así decirlo. Claro. Vale, estoy viendo aquí preguntas. Porque a veces hay que vencer la pereza también. Estoy viendo aquí preguntas, no sé si son bíblicas. A mí lo que no me suena bíblico, esto es preguntas y respuestas bíblicas. Sí. Aquí no hablamos de nada que no tenga que ver con la Biblia y de nada, bueno, pero estoy hablando de gente porque parece que hay gente que no conoce al Señor y estos se creen que es un consultorio de todas las cosas. No, aquí se responden dudas de la palabra del Señor porque en este caso este ministro, mi abuelo Paco, es maestro de la doctrina, maestro en la Biblia, no es maestro en la arquitectura ni en ciencias ocultas ni nada de eso, es maestro en la palabra. Entonces, es una aclaración. Aquí sé que se van a conectar gente que no es cristiana, habrá gente que querrá meter la pata también. Estamos en un país libre. Luego, si se les bloquea o si se les llama la atención, pues es consecuencia de ello. Pero sobre todo, preguntas, sin nombrar a nadie, ¿vale? Preguntas bíblicas. No preguntas personales y no preguntas que no tengan que ver con la Biblia, simplemente parece esto un poquito... Y el deseo de personas de querer saber más de Dios, encontrarse con el Señor. Vale. Había aquí una pregunta que le he dejado ahí un poquito... Vale, el siervo Ángel, es porque me ha llamado la atención porque creo que es muy buena. Nos puede dar luz a todos. Te pregunta siervo Ángel, ¿cómo puedo dar luz a un ateo? ¿Cómo puedo abrir sus ojos? Bueno, los ateos normalmente se fijan simplemente en su esfuerzo de demostrar que no hay nada, que no hay Dios. Por eso es ateo, porque no cree en Dios, porque no cree que existe Dios. Pero, sin embargo, la Biblia es la revelación de que Dios existe. Y la pregunta que te hace concreta, muéstrame a Dios y con eso me vale. La Biblia dice que a Dios no le vio nadie jamás, que el que ve a Dios se muere irreversiblemente. En esta capacidad que tenemos ahora, natural y física, ¿verdad? En los años que vivimos ahora. Y nadie puede ver a Dios, pero sin embargo ha sido revelado a través de su Hijo Jesucristo, a través de la palabra del Señor, desde los principios y de los comienzos. Entonces hay que demostrarle por la palabra del Señor que dice que Dios muestra su gloria a través de las obras hechas, las obras de sus manos. De tal manera que una obra que es la propia creación, claro, ellos creen en el Big Bang, que tal vez existió, pero eso no quiere decir que sea el motivo de la creación, ya que esta creación ha sido hecha por un ser inteligente, inteligentísimo, indudablemente. Yo no me puedo creer así,
a simple vista que una silla me digas, aunque yo no entienda nada de carpintería, me digas, esta silla se ha hecho sola. Yo le diré, no, 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 imposible. Aunque te pongas de rodillas, no te creo porque yo entiendo por mi mente, por mi conocimiento, que esa silla la ha hecho alguien, ¿verdad? No sé si la ha hecho un polaco, o un carpintero, o un ingeniero, pero esa silla la ha hecho la mano del hombre, ¿verdad? Porque Dios, el hombre crea de lo creado, porque el hombre precisamente somos naturaleza de él, somos una gota del gran océano. Entonces hay que mostrarle por la Biblia, primero que la Biblia, primeramente, demostrarle que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia no necesita defensores, la Biblia necesita expositores de su palabra. Amén. La Biblia se defiende por sí sola, que es verdad. Yo he creído precisamente por eso, porque la Biblia me convenció de tres cosas importantes, de que tenía pecado, que mi pecado no me lo podía quitar yo solo, y que ese pecado me llevaba al infierno. Claro, estos son con relación a los que creen a su manera, como creíamos tantas veces, ¿verdad? Pero sin embargo, los que no creen, hay que demostrarle la existencia de Dios precisamente por la propia creación y cómo la Biblia se contesta por sí misma y contesta a todas las preguntas que tengan que hacer que esté revelada ahí en la palabra del Señor. Por la palabra del Señor y también indudablemente sabemos sabemos que hay un mundo espiritual en el cual se mueve el enemigo y tiene su trabajo que hacer, que su trabajo es cegar los ojos del entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahí sí que se puede orar y se puede inclusive, ¿verdad? Con la ayuda del Señor y en el nombre del Señor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pueda iluminar a esta persona, ¿verdad? Y que a través de la palabra del Señor es como si le quitáramos la venda, porque es muy difícil, hermanos míos, una persona que es ciega, decirle, mira, yo lo estoy viendo, está aquí, esto es así, esto es así, esto es así, y dirán, pero no ves que estoy ciego, no puede verlo. Solamente cuando recibe la vista es cuando puede verlo y puede decir, ah, pues sí, es legal, es verdad. ¿Cómo poderle abrir los ojos? A través de la demostración de la Biblia, de las profecías cumplidas, de lo dicho por Cristo, lo dicho en el Antiguo Testamento, cómo ha tenido cumplimiento perfecto, con horas, con fechas. Claro, se necesita tiempo y oración ante todas las cosas, porque muchas veces, vuelvo a repetir, le estás hablando y le estás hablando en un término que es como si fuéramos extranjeros para ellos, o sea, que no entienden, ¿verdad? No entienden porque hay algo que impide. También, hermano mío, esto ya es un conocimiento espiritual y por la Biblia que lo dice, orar para que me sea abierta la puerta, las puertas, dijo Pablo. Siempre pedía oración Pablo, ¿por qué? Porque el trabajo del enemigo es impedir, si no, no sería enemigo. Es un opositor de la palabra del Señor y encima es un engañador. Pero solamente cuando se le descubre y cuando se le reprende con fuerza en el nombre del Señor y se cree, se retiran, hermanos míos, y es ahí cuando el Espíritu Santo puede iluminar a estas personas, ¿verdad? Y tener una relación directa con Dios. Es lo que puedo decirte, hermanos, que es muy difícil, pero es una tarea es una tarea de tiempo y poquito a poco irles ver por la palabra del Señor, cómo la palabra del Señor le descubre cosas, ¿verdad? Porque si la Biblia no fuera la verdad, ya se había contradecido los años que lleva escrita y los escritores que escribieron, ¿verdad? Hay 66 libros, ¿verdad? En los cuales, hermanos, escribieron diferentes hombres de diferentes conocimientos naturales, ¿verdad? Y de diferentes oficios, y todos concordaban exactamente igual, ninguno se contradice entre sí. Hay preguntas que aparentemente que los utilizan precisamente los ateos, que dicen que no creen en Dios y sin embargo cogen la Biblia para contradecirla a la propia Biblia. Preguntas que aparentemente se contradicen, aparentemente, pero aquella persona que es estudiante de la Biblia y pide que el Espíritu Santo le ilumine, le hace ver que desde qué prisma están hablando y no hay contradicción, sino que unos a los otros se apoyan y las profecías se cumplen al pie de la letra. Así que sería mucho ya hablar y entrar en detalle, pero en la Biblia está la verdad. Amén. Bebe un poquito de agua, abuelo, que te estás dando una calzada. Vale. Miramos alguna pregunta más.
Vale. Antonia Santos, 160. Hermano, ¿puede volver al primer amor una persona que se aparta de Dios? Claro que sí, hermana. Una persona que se aparta de Dios, tenemos por la experiencia, puede volver. Y vuelvo otra vez a detallar la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se marchó por su voluntad, sí. ¿Trataría el padre de convencerle que se marchara? Pues sí, pero no le convenció. Se marchó y quería estar disfrutando y toda una vida, pues ya lo ves, derrochadora, porque el pródigo precisamente es un derrochador. O sea que malgastó sus dineros y anduvo en pecados y en tantas cosas que en la casa del padre no se estilaba. Pero sin embargo, llegó a un momento, la propia vida le hizo otra vez volver en sí, o sea que había perdido el sentido, la orientación, el norte, como normalmente decimos, ¿verdad? Pero sin embargo las circunstancias le hicieron volver, pero sea por una cosa o por otra, él sabía el camino por donde había venido y volvió hecho un desastroso, se marchó hecho un príncipe, y cuando volvió hecho un desastroso, porque el mundo lo único que hace es traer mal al hombre. Y cuando digo mundo, no digo el mundo natural, ¿no? Que es bueno, la familia, el trabajo, los alimentos, digo la vida desorientada, la vida mala, vamos a llamarla así. Eso lo único que hace es desfigurar al hombre, deformar al hombre. Pero saben que cuando volvió a la casa del padre, ¿saben lo que le ocurrió? Pues sencillamente es que le quitó las ropas que eran malas y feas, mugrientes y desgastadas, y vestirlo otra vez como un príncipe. ¿Y sabe lo que le dijo? Él dijo, padre, déjame ser un jornalero, no soy digno de que me llames hijo. Y dice, cállate, cállate, siguió siendo hijo. Para Dios el que se marcha sigue siendo hijo de Dios y le da oportunidad que vuelva. Y cuando vuelva no le echa una regañina, le está esperando con un látigo, no, sino le cambia totalmente, le puso y anillo y hizo una gran fiesta. O sea, que es una bendición del cielo que uno que se ha marchado y vuelve otra vez a ser quien era y tomar el puesto que tenía, porque Dios es un Dios grande y perdonador y misericordioso. Amén. Bueno, ha preguntado por aquí una persona y los hermanos le han contestado bien, entonces, gracias a Dios, hay mucha gente, muchos hermanos en Cristo que estáis aquí muy, muy preparados, da alegría tener conocimiento y es una bendición estudiar la palabra de Dios. Gracias, amén. Gracias a vosotros por estar ahí, ¿eh? Gracias de verdad por vuestro apoyo. Juani Rodezno. Yo soy creyente, mi esposo no, y no quiere cambiar. Ahora ya no oro por su cambio, sino por mi paz. ¿Es buena mi postura? Bueno, tu postura es normalmente el que te preocupes por tu paz es importante, porque el trabajo del enemigo es quitar la paz. Tú conservas la paz en todo tiempo, porque sabes lo que vale la paz. Entonces, tienes conocimiento de... A ver, perdonar que ha habido... A ver, ¿se oye bien? Decirnos si se oye bien, que es que ha habido una llamada. ¿Se oye bien de nuevo? Decidme algo en el chat, por favor. ¿Se oye bien? En cuanto lea un sí, vale, estupendo. Vale, perdonad. No, Juani, es que estaba en ello, estaba respondiéndote y hemos tenido... Vale, pues gracias por vuestros sís.
Gracias. Vale, bueno, sigue, que se escucha perfecto. Pues sencillamente que tu postura es perfecta en el aspecto a tu persona. Nunca perder la paz, que el enemigo no te quite del lugar. Pero sin embargo, acerca de tu esposo, tu deber es seguir orando, pidiendo al Señor, rogando al Señor que lo que le estorba, lo que no entiende, que le dé luz, que le dé una oportunidad. Entonces, es importante la oración y juega un papel casi a veces no entendemos muchas cosas, ¿verdad? Pero dentro de esas cosas que entendemos es que es buena la oración y sirve para todo y lo aplica para todo, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña que nada, hay muchos matrimonios que son mixtos, indudablemente, pero lo importante, ¿verdad?, que la persona convertida siga orando por aquel que no está convertido, y más cuando es su esposo. Nada más, lo único que te puedo decir, que Se comprende que también la hermana estará cansada, fatigada, triste, indudablemente lo porque entiendo. claro, una oración No es fácil, no- no es fácil mantener la paz, como bien le he dicho, no es fácil porque el enemigo es lo que trata de quitarnos la paz y se sirve de lo más allegado a veces, ¿verdad? Hay en ocasiones que se sirve de la mujer para quitar la paz al hombre y otras veces viceversa, ¿verdad? Por las circunstancias de que es muy difícil. Por eso cuando antes de tomar matrimonio, el Señor nos da una recomendación, o el apóstol San Pablo, da una recomendación antes de estar casado y antes de tomar la decisión de tomar un hombre, si es el caso de la mujer un hombre o el caso del hombre a la mujer, pues nos aconseja que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque va a haber una desavenencia, porque el que es del mundo no conoce las cosas de Dios y entonces le gustan las cosas que son del mundo, ¿verdad? Y no le gusta que ore la otra parte que es convertida, ¿verdad? Y no le gusta que lea, y no le gusta que escuche cultos, y no le gusta tantas cosas porque no va con él, porque no está convertido. Para esas personas se necesita paciencia. Dice, con paciencia ganaréis vuestras almas, es lo que dice la Biblia. Se necesita paciencia, oración y nada más, y soportarle, porque dice la Biblia que consiente en vivir con vosotros, que no la abandone, es lo que dice la Biblia. Así que nada más, hermana, simplemente tenerlo en cuenta y trabajar por el alma de tu marido. Amén. Dice que hay personas que no son ganadas por la palabra, dice el apóstol Pedro, me parece que no son matrimonios que no son ganados sus esposos por la palabra, porque no la entienden, porque no les gusta. Dice, pero pueden ser ganadas por la conducta de sus esposas. Tú eres ahí una luz que brilla en tu hogar y tú puedes ser muy importante para la vida de tu marido espiritualmente. Que en todo que dependa de ti esté ahí. Y una de las cosas es, viendo el comportamiento que dice, honestas, ¿ve? Porque se fijan los maridos en los cambios que la mujer realiza, porque antes de conocer al Señor, yo no sé cuándo lo has conocido, antes de conocer al Señor, tú pues eras de otra manera, no quiero decir que las que no conocen al Señor sean malas, no, que viven la vida que conocen, el mundo y lo natural. Entonces vestías de otra manera, en fin, pero ahora ve una diferencia que a lo mejor él inclusive ha luchado por quitar aquello, pero ahora ve que algo ha pasado en ti, ve que ha habido un cambio totalmente. O sea que aunque no quiera leer la Biblia, tiene que leerla todos los días, ¿verdad? Y la puede leer cuando tú te mueves de la habitación a la cocina y de la cocina al comedor. Tú eres un mensaje diario en tu hablar, ¿verdad? En tu respeto, en fin, en algo que dice, esta no es la mía, que me la han cambiado, como se solía decir. O sea, muchas personas son ganadas por el testimonio de sus mujeres. Tú eres un testimonio, gana a tu marido si no puede ser ganado por la palabra porque no la entiende o porque no lo comprende, pero que vea que en ti ha ocurrido algo. En ti ha habido un cambio, que no ha sido cambio producido por él, sino ha sido un cambio producido por Dios, en el nombre del Señor. Así que esto es lo que te puedo decir y aconsejar, hermana mía, que Dios te dé entendimiento y que te bendiga mucho y te dé fuerza. Yo sé que es difícil, pero sin embargo todo se puede en Cristo que nos fortalece. Amén. 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 Nos decía esta misma hermana que eso, que está cansada, lo que yo
te he dicho antes, que digo, estará cansada también la pobre por tanto problema. Hola, tengo una duda. ¿Jesucristo es el Hijo de Dios único o somos todos hijos de Dios? Entendemos. Sí, ahora lo leo. Cuando habla de que el Señor pasó a ser primogénito entre muchos hermanos. Sí. Vamos a ver. Perdonad, que está esto. Ahora, disculpad. Entendemos la pregunta, o creo que le he entendido. Es que si Jesucristo es hijo único, claro, tiene dos términos, porque en la misma persona existen dos naturalezas, es el gran misterio, no se ha dado en ninguna otra persona ni en ningún otro lugar, ¿verdad? Sino en una misma persona, ¿verdad? O Dios tomó, este verbo se hizo carne. Dice la Biblia, al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que es la segunda persona de la Trinidad, el verbo significa palabra, porque siempre ha sido el encargado de revelar, ¿verdad?, al Dios invisible. Entonces, en ese momento, en ese ser no había dos personas, había una persona con dos naturalezas, ¿verdad? Por eso le da el nombre de primogénito y unigénito. Parece una contradicción. Si es una cosa, no puede ser la otra, pero sí, era todo Dios y era todo hombre. Cuando habla de primogénito de la creación, quiere decir que fue el primero, ¿verdad? Fue el primero está hablando de primogénito, que es el primogénito entre los hermanos, el mayor de los hermanos. ¿Saben que era el primogénito el que heredaba todas las cosas del Padre? Utiliza la palabra de la primogenitura precisamente por eso, porque es el encargado de qué, porque en él habita corporalmente todo el poder de la deidad. O sea que era primogénito y era unigénito. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es lo que te puedo decir, hermana. O sea que era unigénito porque existió desde la eternidad y primogénito porque es el primero, el postrer Adán, porque el primer Adán fracasó. El postrer Adán es el que ha levantado la cabeza de la raza humana, porque Cristo vino para revelar al Dios invisible, el que la ha visto a él ha visto al Padre, pero sin embargo también para como postrer Adán cumplir, pagando por la muerte de cada uno, pagando la muerte que cada uno merecíamos. Él lo ha pagado en la cruz del Calvario y nos ha hecho salvos por gracia en el nombre del Señor. Así que era unigénito y primogénito. Depende del contexto que se esté leyendo. Si está leyendo acerca de los humanos, es la cabeza de la raza humana, como hombre, como naturaleza humana. Era todo hombre y todo Dios. Así que esto es lo que te puedo decir. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, nada, y ahora no sé, voy a leer la última pregunta porque tenemos que dejarlos. A ver si me compro el aro, ya veis que soy nuevo y no tengo ese aro el soporte ese. Juan Manuel Márquez, gracias, Señor. Gracias a ti por tu apoyo y por tu pregunta. Impresionante, qué sabiduría. Dios le bendiga a ti, Paco. Dios te bendiga a ti también. ¿Te echo un poquito de agua? No. Bueno. Pues nada, voy a leer la última pregunta, así que el primero, en otra ocasión, Dios vive, en otra ocasión porque nos vamos ya, nos vamos ahora en 10 minutos. Leo la primera pregunta que salte al escritorio. Qué programa más precioso, gracias, de verdad. Es el motivo que nos ha llevado a hacer este canal y a mover a tantos hombres de Dios y querer aportar, ese es el motivo. Si a mí me decís, qué bien, me hacéis bien, qué alegría, pues a mí se me llena el corazón, de verdad. Un saludo de parte de mi abuelo el Tere, el tío Tere. El abuelo Paco fue pastor del tío Tere, en Barrio España, aquí en Valladolid. Un saludo desde Aranda de Duero. El Señor os bendiga muchísimo. Gracias a ti también, hermana. ¿Qué días das los en vivos, o sea, los directos?
Qué original los en vivos, eso es muy original, sí señor. ¿Qué días das los? Pues lo he dicho antes. Vale, mira, me voy a quedar con la pregunta de Lozano 808. ¿Usted cree que estos son dolores de parto? Ahora la contestas, abuelo. Pero voy a contestar esta pregunta antes de cuando hago los directos. A ver, va a haber va a haber varios tipos de directo. Va a haber directos de preguntas y respuestas con el abuelo Paco. Ya le veis que está bendecido por Dios. Va a haber directos de predicación e intercesión por los enfermos. Van a estar a cargo de Emilio de Huerta del Rey, de mi padre. Y lo que quiero hacer, lo he dicho antes, con el abuelo Paco, que sean por la tarde, para no serle gravoso a él, ¿vale? Para no tenerle aquí por las noches. Serán sobre de 4 a 6 o de 5 a 7. Sí, para los sellos de los cultos. Sí, porque también está invitado, sí. Los sellos no, y los sellos de Y los sellos de su iglesia, claro, que el abuelo también y cumple con su iglesia. diferentes pastores. Vale. Hay diferentes iglesias. Entonces yo lo pondré ahí. En principio serán los sábados de... Lo voy a hacer mejor de 4:30 a 6:30, abuelo. ¿Vale? Así tenemos... Luego tú tienes tu sello y yo tengo que hacer mis cosas, mis trabajos y mis cosas, ¿vale? Entonces, el día va a ser los sábados de 4:30 a 6:30. Vamos a estar un par de horas en preguntas y respuestas, ¿vale? Venga, contestas esta pregunta y luego hacemos una oración por estas Amén. peticiones. La pregunta era, ¿usted cree que son dolores de parto lo que estamos viviendo? Bueno, en la Biblia debemos entender que, porque es un término escatológico, o sea, algo que está por venir, algo que está por venir. Pero entendiendo esto, que hay un principio, está la iglesia y está la gran tribulación. Entonces, tanto una cosa como la otra puede tener cumplimiento en la iglesia, que son dolores de parto, porque la iglesia está sufriendo desde un principio. No es la gran tribulación, sino Pablo dice que es la leve tribulación, y figuraros qué tribulación era. Estaban cogiendo a los creyentes, quemándoles vivos, crucificándoles y echándoles a los leones, al foso de los leones. Y Pablo, comparándolo con la gloria que vamos a recibir, dice, esta leve tribulación no produce nada más que nosotros que un más excelente peso de gloria. Podíamos creer y pensar que son dolores de parto. La iglesia está sufriendo desde el principio, la iglesia no se libra de ser probada, pero eso no quiere decir que la iglesia va a vivir o pasar la gran tribulación. Más bien yo dedicaría, ocuparía, son dolores de parto, se está refiriendo precisamente a la gran tribulación, ya que son 7 años de gran tribulación, la última semana de Daniel, que falta por cumplirse, no son semanas de días, sino que son semanas de años. Entonces ahí son 7 años que están por cumplirse, porque 69 semanas, como profetizó profeta Daniel, están cumplidas hasta que quitaron la vida al Mesías. 69 semanas de años, producido en años, se cumple perfectamente la cantidad y el cumplimiento de esa profecía, pero queda una semana en el aire. Por supuesto no ha podido tener cumplimiento ni cuando destruyeron el templo, ni antes, ni mucho más antes, no ha tenido cumplimiento. ¿Por qué? Porque son 7 años que ya tendría que haber pasado y transcurrido. Pero sin embargo está en un punto escatológico que de la gran tribulación. Cuando comience ahí, precisamente, el primer caballo que sale con un caballo. Ese no es Cristo, precisamente es el anticristo. ¿Saben? Salen con un arco, ¿verdad? Sin flechas, parece ser, pero diciendo paz y seguridad. Cuando diga eso va a confundir en ese tiempo a las personas, que va a engañar. Eso se ve como la forma que la Biblia lo expresa en Apocalipsis, ¿verdad? Se ve que el dragón, que es el diablo, da poder a un personaje, el cual le llama la bestia y el falso profeta. Entonces, esto comienzan a engañar ¿a qué? Primeramente a Israel, de tal manera que le engañan esos 3 años primeros,
le engaña precisamente y hace un pacto con Israel, los 3 años que llaman gran tribulación. Pero gran tribulación es todo, lo que pasa es que son dolores de parto hasta que se ejecuta el resto. Y cuando está hablando muchas veces también Pablo también de esto, está hablando acerca no de Apocalipsis, sino de las cartas de Pablo, está hablando precisamente que la alegría, ¿verdad?, de la tribulación que está pasando en la iglesia, y lo compara a una mujer, y de que cuando tiene dolores y tal, pero que cuando llega el nacimiento de la criatura, después se olvida de lo demás, se olvida de lo demás, sabiendo que ha nacido un niño y se ha olvidado de lo demás, sino de los dolores, indudablemente. Entonces, la iglesia es la gran esperanza que tenemos, eso, pero para mí, yo lo ubicaría en la gran tribulación. Ahí comienza ¿qué? El engaño del anticristo, ¿verdad? El primer caballo, cuando abre el primer sello, si es el primer caballo que sale. Y después poco a poco salen otros caballos, ¿verdad? En los cuales trae uno el hambre, otro la guerra, otro la peste, la destrucción, que son las diferentes cosas que van a pasar en la gran tribulación. Para mí, dolores de parto es el comienzo de ese periodo, de esa semana que profetizó Daniel, de las 70 semanas, que falta esa semana, que son 7 años, perdón. Bueno, pues con esto vamos a ir despidiéndonos, ¿vale? Bueno, David Cane 7 dice: hablé con rabinos y pastores y creo que es una persona poderosa que seducirá al mundo. Sí, claro, eso es bíblico. El anticristo seducirá al mundo con su poder, será una inteligencia mundial, claro, una potencia. Claro. Eso está claro. Y aquí pone impresionante, Dios le bendiga. A ti también, Lozano 808, Eleazar Gabarri. Bueno, pues para ser el primer programa, yo estoy muy contento. Ha habido casi 50 conectados en el pico más alto. Y nada, ya lo veis, es una bendición. Es algo muy familiar, algo muy ameno. Y nada, muy de tú a tú, como ya he dicho. Bíblico al 100%, que es lo principal. Preguntas administrativas para sus pastores. Está claro. Pero bueno, dentro, abuelo, tú eres un anciano. Claro. Y sabes cómo funciona nuestra denominación y no vas a no vas a incitar al desorden, al revés, vas a incitar al orden. No dentro de la Biblia, por supuesto. Y nada, deciros que eso, los sábados a las 4:30, de 4:30 a 6:30 va a estar Maestro Paquito de Valladolid, ya lo veis en estos programas. Me dirijo a ti, Juan y Rodezno, he visto que eres de Honduras, me has puesto, hace un grupo de WhatsApp y tal. Pues mira, rápidamente he mirado en Google y las 4:30 de la tarde de España son las 8:30 de la mañana en Honduras. Entonces, de 8:30 de la mañana a 10:30 de la mañana te va a tocar madrugar un poquito, pero bueno, merece la pena porque esta sabiduría y esta bendición escritural es digna de esa madrugada, ¿vale? Nos pedían oración por José, de 47 años, que está entubado en la UCI, y por la nieta de Mariflor, que lleva 2 días con fiebre, ¿vale? Nosotros vamos a interceder, y ya que está el abuelo Paco, pues ora con poder, abuelo, y vamos a pedir al Señor que se mueva con poder y con gloria, ¿vale? Aleluya. Amén, Jesús. Te damos gracias, Dios del cielo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por habernos, Dios mío, concedido estos momentos, gracias, Dios mío, para poder contestar a estos hermanos a estas preguntas, interesados por los asuntos, Dios mío, porque debemos estar interesados por tus asuntos. Señor. Mira, Señor, nos han pedido, Señor, que pidamos, Dios mío, por una niñita y también por un hermano. Así que, Dios del cielo, tú les conoces. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro amigo. Y tú has dicho en tu bendita y rica palabra que oremos los unos por los otros. Amén. Y es lo que estamos haciendo en estos momentos, sabiendo que, aunque no te vemos, pero tú sí que nos ves a nosotros. Amén, y tú que pesas los corazones, Señor. Gracias. Sabes las circunstancias por donde estamos pasando, Dios amado, y por circunstancias a veces tristes y amargas, Dios mío,
producidas por la enfermedad. Levántalo con poder Pero y escrito gloria, está en Padre. tu palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros Amén. sanados. Conforme tu rica y bendita voluntad, Desaparezca esa Señor, fiebre, Dios te mío, pedimos ahora, en la Señor, que nieta de visites a Mariflor, esta Padre. criaturita En el y nombre en de tu nombre, Jesús. Señor Jesucristo, reñimos a la fiebre, márchate de ese En el cuerpo, nombre de en el Jesús. nombre de Jesús, virus, En el nombre germen, del nocivo de Señor. enfermedad, en el nombre de Jesucristo, márchate. Dios mío y Señor mío, muchas gracias, Dios amado, porque Gracias, por la Señor. fe creemos, Señor, que tú lo has hecho. Amén, Tú has dicho Padre. que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, Bendice a tú José, lo harás, Padre. querido Padre. Bendícelo Sabemos que y lo has levántalo, cumplido, Señor. Señor. Sácalo de la Si nos UCI, has Padre. escuchado, Señor, Con cuando poder no y con éramos gloria, amigos Espíritu tuyos, Santo. ahora cuanto más que somos amigos tuyos y somos hijos tuyos. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro amigo. Tú recoges donde no has sembrado, Señor. Lo que el hombre no puede, tú sí que lo puedes. Lo que es imposible para los hombres, para ti es Amén, posible, aleluya. Señor. Así que, Señor, conforme tu palabra, Señor, y tú no te niegas a tu palabra, Señor, sino todo lo contrario, pero sí que conoces los tiempos y las circunstancias. Que tu voluntad sea hecha sobre esta criaturita, Señor, y sobre este hermanico también que ha pedido oración por Amén, él. bendícelo, Que tú le Padre. visites Levántalo ahora con poder miembro y por gloria. miembro. A José, En el nombre de Jesús. sácalo de la UCI, Padre, con Visita a gloria José, y con Señor. poder, Señor. Sácale de ahí, Señor, y que él Amén. entienda, Dios mío, y que haya tenido una experiencia personal contigo, Señor, para reforzar su fe, o haya podido servir de testimonio para los que están allí cercanos. Querido Padre y querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque creemos, Señor, que tú nos escuchas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén, aleluya. Amén. Bueno, pues os reemplazo para la próxima programación, que no sé cuándo será, pero os lo haré saber por medio de un vídeo, ¿vale? Así que estaros atentos. José Obrero, bendiciones, tío Paquito, ore por mi suegro, José Obrero de Ávila. Hemos orado por él, hermano, hemos orado por él ahora mismito, por José. Gracias por vuestro apoyo incondicional, Gracias. por estar en el directo. En el nombre Gracias de por Jesús. vuestras preguntas, por vuestros Por comentarios, tu gloria bendita, Señor. porque sabemos que todos los que estamos aquí queremos sumar y queremos tirar para adelante y hacer el bien y sembrar el evangelio, ¿vale? Así que nada, comparte este live, bueno, que va a acabar, pero cuando hagamos live, compártelos, suscríbete y nada, deseamos que Dios os bendiga mucho y adelante, que Cristo viene pronto. Un abrazo de parte del hermano Paco, mi abuelo, y de mi persona. Dios os bendiga mucho.